A las muy buenas, señoras, señores, chicos y chicas, seáis absolutamente todos bienvenidos. Nos hemos venido hasta Vitoria, hasta Gasteiz, para poder visitar este edificio que está aquí a mis espaldas. Es un museo, bueno, mejor dicho, es el centro de las víctimas del terrorismo. Lo que era el antiguo Banco de España aquí en Vitoria y que también antaño fue un teatro y ha pasado por muchas vicisitudes, hoy alberga y reúne el testimonio y, digamos, y la memoria de muchas de las cosas que han pasado en este país y cerca de este país en torno al mundo del terrorismo en sus diferentes versiones, bien sea del Grapo, de los yihadistas y, lógicamente, ETA, quien mayoritariamente ha asesinado y ha matado a más gente, incluso a un montón de niños. Creo que son algo más de 800 y pico personas. Vamos a contar con la presencia de Raúl, uno de los responsables de este museo, es historiador, y si os parece y os apetece, vamos a adentrarnos no solamente en un edificio, sino vamos a adentrarnos y a remover probablemente la conciencia de muchas personas que a veces sin entender muy bien por qué, simplemente por pensar de una manera diferente a la que alguien decidía, se mataba a alguien. Bueno, pues con el saludo cariñoso y cordial desde, como digo, desde Vitoria, permitirme que os invite, permitirme que os sugiera que nos acompañéis en esta escasa hora de televisión a visitar el Museo de Víctimas del Terrorismo. Si estáis dispuestos, comienza la visita. Hola, soy Raúl López, responsable de exposiciones del Memorial de las Víctimas del Terrorismo, y me gustaría invitaros a acompañarnos en esta visita.
literal perder a tu hermano significa perder a tu hermano, pero también perder a tu madre. Tu vida se basa en dos cosas. Una ya no está y la otra no es lo mismo. Él sabe que me cambiaría por él así. Le diría que lo voy a intentar ser un poco como él. Vale, pues hemos visto en el espacio memorial un documental en el que aparecen diferentes víctimas del terrorismo explicando sus atentados, por ejemplo el de la sala Bataclan de París, ETA, de los GAL, etc. Y después de esa introducción, que es como un empujón al visitante, ¿no?, para sumergirle ya en la piscina, en el tema, pasamos a la sala de historia. Aquí contamos el impacto del terrorismo en nuestro país, lo hacemos con esta cronología y lo dividimos en 3 etapas. La dictadura franquista primero, después los años de la transición y la democracia. Dentro de ellas, de forma muy resumida, claro, pues desde los primeros atentados cometidos por ETA, los primeros asesinatos, José Antonio Pardines, el caso del atentado contra el presidente del gobierno franquista, Carrero Blanco, los primeros atentados también de extrema izquierda y de extrema derecha, en el caso de los Grapo o de Montejurra, ¿no?, ya en el año 76, y después en la transición, que es cuando más actividad terrorista hubo en nuestro país, prácticamente un asesinato cada 2 o 3 días, pues en todos ellos hay alguna referencia, ¿no? Ya acabada esa época, algunas bandas terroristas, por ejemplo los polimilis, se habían disuelto, pero otras, sobre todo ya el caso de ETA, siguen en activo y provocando muchas víctimas, en el fondo hasta fechas muy recientes, ¿no? Hasta el año 2010, que es cuando matan a la última persona, el policía francés Jean-Serge Nagant. Y ya el último hito que aparece es el del último atentado que ha habido en España, que es el de las Ramblas de Barcelona, con una furgoneta que atropelló a muchas personas por allí en las Ramblas. Oye, yo no sé si es que tengo una capacidad de empatía y de meterme que se me está poniendo la piel de gallina según te escucho, según estoy viendo estas imágenes, que no sé si meterme en este sitio negro. Sí, bueno, lo que hemos procurado es que haya una combinación por una parte de historia, ¿no?, de datos históricos, con una parte más emotiva, de tocar los sentimientos, ¿no? Es muy Entonces, en este caso lo que se ha hecho ha sido una especie de instalación. Hay 1.500 discos que representan a tantos como víctimas mortales del terrorismo hay en España. Cada una de ellas representa una víctima, ¿no? O sea, y ya sobre la pared del fondo va pasando los retratos de un grupo de ellos, que son los niños, los 36 menores de 18 años que han sido asesinados. Niños murieron asesinados por el terrorismo, la mayoría por ETA, pero también por el terrorismo yihadista, de extrema derecha o de extrema izquierda. Sí. Él, por ejemplo, es José María Piris, el primer niño asesinado por ETA. Oye, ¿y los familiares, por ejemplo, se me ocurre de este niño al ver, vamos a ver si te parece andando, al ver aquí, ¿cómo han reaccionado? Pues nos hemos puesto en contacto con todos ellos y claro, si todas las familias de víctimas del terrorismo están marcadas, en el caso de los niños pues todavía más, ¿no?, por motivos obvios. Entonces, pues normalmente han colaborado, nos han enviado fotos de sus familiares asesinados y es algo que nosotros agradecemos mucho, ¿no? Y sabemos que no es sencillo. ¿Esto qué es? Esto es un libro de visitas, entonces, bueno, toda la gente que está interesada desde esas pantallas puede dejar un mensaje, interactuar y después aparece proyectado aquí, sí. Bueno, todo el museo está en castellano, en euskera y en inglés, en trilingüe, y procuramos que sea interactivo, o sea, no darle al visitante las respuestas ya mascadas, sino que ellos o ellas también reflexionen, ¿no?, en torno a cómo fue posible que ocurriese todo esto, a qué hicieron ellos y a qué pueden hacer para que no vuelva a suceder. Vamos a subir a la segunda planta y vamos a recordar, Raúl, que este museo es de libre acceso, que está abierto todos los días, excepto los lunes, de 12 a 7 de la tarde. De 12 a 7 de la tarde y los domingos 3 horas de 11 a 2. De 11 a 2. Y está en Vitoria, en la calle Lehendakari Aguirre número 2. Pues vamos a la segunda planta.
Pues en esta segunda planta hemos pasado a una nueva sala que se llama Discursos y Prácticas del Odio y que en el fondo queremos contar la otra cara de la moneda. Por supuesto, esto es un memorial dedicado a las víctimas del terrorismo, pero estaría incompleto si no tuviésemos en cuenta la actividad de sus verdugos, ¿no? O sea, quiénes eran, cuál fue su ideología. Entonces aquí mostramos, por ejemplo, una serie de cartas de extorsión enviadas por ETA para cobrar el impuesto revolucionario que llamaban. En este vídeo se cuenta la campaña de ETA contra los empresarios, por ejemplo, y bueno, los más de 30 personas que fueron asesinadas en ella. O luego otro tipo de piezas, ¿no?, que yo creo que ayudan mucho a transmitir qué es el terrorismo, pues mostrando al natural a los perpetradores, ¿no? En este caso, pues una reproducción de una bomba lapa. O sea, una bomba lapa que con ayuda de estos imanes se colocaba en los bajos de un vehículo para provocar daños. Esta segunda planta que, como digo, me parece tremendamente didáctico todo lo que estoy viendo, porque probablemente a mucha gente, y pensando ahora en mis hijas, cómo explicarles cómo hubo una época en este país y que por pensar de manera diferente podían matarte. Y que no solamente está esa violencia, como tú bien me has dicho, la de ETA, sino que... Yo creo que eso se ve bien, por ejemplo, en estas notas que son para cometer futuros atentados. Es decir, la dirección de ETA enviaba a comandos estas informaciones, pues, con objetivos, ¿no? Ya se puede leer, pues, es guardia civil, mide tanto, vive con sus suegros. Lo que no vais a encontrar aquí son nombres propios, porque los nombres no les interesaban, ¿no? Les interesaba el uniforme que pudieran llevar. Y estas, por ejemplo, son fichas de miembros de ETA. Este fichero lo llevaba la propia organización, entonces, bueno, pues ellos, claro, en un momento en el que se sentían impunes en el sur de Francia, llevaban este recuento de personal como si fuese una organización más, ¿no? Incluso, pues, preguntando a sus miembros por gustos personales, por en qué aparato estaban integrados, en fin, en todo. Y luego también la cosa estaría incompleta si hablásemos solo de las organizaciones terroristas y dejásemos a un lado la parte de sus entornos de apoyo, ¿no? Entonces, ¿cómo ilustrarlo? Pues en este caso decidimos hacerlo mediante una selección de pegatinas del odio, vamos a llamarlas así, ¿no? De cómo a través de estas imágenes que se llevaban muchas veces en la solapa o se ponían en las fiestas y demás, se estigmatizaba al otro, se le lanzaban mensajes del odio o se apelaba a la violencia, ¿no? Contra la Ertzaintza, contra la Guardia Civil, contra periodistas críticos, como es el caso de José Mari Calleja, en fin, siempre despersonalizando, ¿no? Deshumanizando. Y luego aquí, bueno, pues hay más información sobre el caso del terrorismo de extrema derecha y parapolicial. Aquí se va pasando de la información sobre el terrorismo negro, digamos, de los años de la transición, la AAA, el Batallón Vasco Español, a después, ya en los 80, el caso de los GAL, ¿no? El caso parapolicial de los GAL. Las 27 víctimas mortales que provocaron, casi la mitad de ellas no tenían ninguna relación con ETA, que es lo que supuestamente ellos pretendían, ¿no? Esa lucha ilegítima que al final, al utilizar la violencia, pues les equiparó con la propia ETA. O el caso de los Grapo. El caso de los Grapo no es muy conocido, pero en el fondo provocó 92 víctimas mortales, que se dice pronto, ¿no? Pero ha quedado más oscurecido por la actividad de ETA. Es decir, los Grapo... Ay, estoy casi... me deja sin habla. Yo sé que soy un verborreico. Mataron a más personas que la Baader-Meinhof o que las Brigadas Rojas en Italia. Sí, sí. Y luego, bueno, aquí esto es nuestro particular homenaje a los fotoperiodistas, ¿no? Decidimos que ellos, como testigos del horror, tenían que tener un espacio propio con algunas de sus fotografías más importantes explicadas por ellos mismos, ¿no? Les pedimos que nos escribiesen un texto. Esta es la foto en la que se inspira José Ibarrola para hacer su cuadro del paraguas. José Luis López de la Calle. Aquí aparecía. Y esta foto, que también es bastante fuerte, es del primer fotoperiodista que llegó a las Ramblas después del atropello del verano del 17, ¿no? Todavía con los mozos con las armas en la mano y la confusión del momento. Sí, sí. En fin, yo creo que es una selección que explica bien qué es el terrorismo, su brutalidad. En el caso de los atentados del 11M de Madrid, ¿no? Esos bombazos en un tren de cercanías lleno de pasajeros que iban a trabajar o a estudiar. O, qué sé yo, esta foto que también es impresionante de Fidel Raso,
Los vecinos de Ermua, después de que se enteran de que Miguel Ángel ha aparecido con 2 tiros en la nuca, ¿no? Miguel Ángel Blanco, se echan las manos a la cabeza y gritan lo de ETA dispara, aquí tienes mi nuca. Sí, recuerdo los gritos además. Sí, fotos pues, muy de la época de los 80, ¿no? En blanco y negro. Vamos a enseñar un poco, si te parece, podríamos subir a la tercera, que es la última planta, ¿no? Aquí acaba. Aquí acabamos. O sea, es más el sótano, digamos. Vale, sótano, primera y segunda. Eso es. ¿Qué es el terrorismo? Hay quienes consideran que si algo no se califica como terrorista, parece menos grave. Sin embargo, donde todo es terrorismo, nada lo es. Se diluye su significado. Para evitar confusiones, es importante clarificar el concepto. Cada país lo recoge en su código penal. A nivel académico, al igual que ocurre con otros fenómenos sociales complejos, los especialistas han dado diferentes definiciones. Pese a esa diversidad, hay cierto consenso en torno a una serie de cuestiones. Estamos ante una forma de violencia política organizada, ejercida por individuos o células clandestinas de reducido tamaño que pretenden infundir miedo en sus oponentes. Vamos a analizar con más detalle cada una de estas características. Primero, los terroristas utilizan la violencia como su forma preferente de actuación. Se trata de una herramienta extrema que, tras un cálculo de costes y beneficios, eligen porque creen que les será útil para alcanzar sus objetivos, ya sean nacionalistas, religiosos, de extrema izquierda o derecha, o la suma de 2 de los anteriores. A veces, esa táctica armada se combina con iniciativas políticas, sindicales o culturales desarrolladas por organizaciones afines. La relación de ETA con su entorno es un claro ejemplo. Los terroristas siempre se rodean de pretextos para asegurar que no les han dejado más remedio que emplear la violencia y que el otro empezó primero. Creen ser las auténticas víctimas y discuten el legítimo monopolio de la violencia ejercido por el Estado de Derecho a quien aspiran a sustituir. Segundo, el terrorismo es una forma de violencia clandestina. Actúa de forma ilegal y secreta para eludir la acción de las fuerzas de seguridad y de la justicia. La clandestinidad provoca un mayor aislamiento y radicalidad del grupo. A diferencia de las guerrillas o de los ejércitos regulares, los terroristas carecen de control sobre un territorio. Sus medios son limitados, por eso evitan el enfrentamiento directo. Golpean mediante atentados buscando el factor sorpresa contra personas desarmadas o contra bienes. Las organizaciones terroristas actúan tanto bajo dictaduras como en democracias. En España, la mayoría de las víctimas mortales las han provocado tras la muerte de Franco, siendo ETA la causante del 60% del total y después el yihadismo con otro 20%. Tercero, los terroristas persiguen objetivos políticos, tienen un proyecto de poder y lo dirigen contra un gobierno, una organización o una parte de la sociedad a la que desean someter. Hay otras formas de violencia política, revoluciones, motines, golpes de Estado, dictaduras, etc. Al igual que el terrorismo, muchas de ellas utilizan el miedo deliberadamente para imponerse. Aquí no se trata de establecer una jerarquía de qué amenaza para las libertades es más grave o moralmente más nociva. Todas ellas pueden serlo, dependiendo del caso. Desde un criterio técnico, lo que distingue al terrorismo es que es una forma de violencia política clandestina. Los terroristas no suelen conseguir sus metas finales, pero en el camino sí pueden alcanzar objetivos concretos, polarizar a la opinión pública, deshumanizar al otro, sembrar el miedo. Cuarto, los terroristas intentan generar un clima de miedo intenso entre aquellos a quienes consideran sus enemigos para que se plieguen a sus exigencias. Creen que cuanto más duro ataquen, más posibilidades de vencer tienen y por tanto que el fin justifica los medios. Ahora bien, junto al miedo de los oponentes, los terroristas también precisan de la admiración de sus seguidores. Disponer de un entorno fuerte es imprescindible para la continuidad de las organizaciones terroristas, para darles cobertura ideológica y material. Quinto, los grupos terroristas necesitan impacto propagandístico. Aprovechan el efecto que provocan sus atentados, su repercusión a través de los medios de comunicación para difundir sus exigencias. Matan, hieren, secuestran o extorsionan a una persona para atemorizar a 1000. Todos los terrorismos comparten los 5 ingredientes que acabamos de resumir. Difieren en cuanto a ideología, ámbito de actuación o tácticas. Unos, caso del yihadismo, recurren a todo tipo de armas, incluyendo las improvisadas, para provocar matanzas indiscriminadas, a menudo mediante actores solitarios.
ETA, por el contrario, era una organización muy rígida y jerarquizada. Por su parte, los GAL pretendieron luchar contra ETA, pero al recurrir al asesinato se convirtieron en otra forma de terrorismo, en este caso parapolicial. Sea cual sea su color, el terrorismo, además de una grave conculcación de los derechos humanos, empezando por el elemental derecho a la vida, supone también una amenaza para las libertades de todos los ciudadanos y para el pluralismo de las sociedades democráticas. Bueno, estamos en Vitoria. Estas imágenes que veis, este es el almacén donde estuvo Ortega Lara secuestrado, José Antonio Ortega Lara. Por aquí se entraba al Zulo. Y este era el almacén en el que estaba. Y justamente aquí es donde estaba hacían como vida que estaban trabajando. Y este era el Zulo de Ortega Lara. Aquí veis. Una mesa con pocos utensilios, una luz amarilla ahí, que él ponía con una cortinilla, aunque a veces le apagaban la luz por la noche, una hamaca y poco más. Y mucha humedad es la que había. Esto se puede visitar y está en el Museo de Víctimas del Terrorismo. Este es el pequeño zulo en el que el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara estuvo encerrado durante 532 días sin ver la luz del sol por un comando de ETA. Tenía muy pocos efectos a su disposición, incluyendo una pequeña mesa de camping, una sillita, un camastro, por llamarlo de alguna manera, que en realidad era una hamaca, y poco más, ¿no? Y aquí le pusieron los etarras 2 pósters también. Y luego lo forraron este habitáculo con madera, pero en realidad lo que no hemos podido reproducir, y tenía Ortega Lara cantidad, era la humedad, ¿no? La tremenda humedad, los olores y sobre todo la incertidumbre de no saber si iba a salir con vida de aquí. Seguimos en el museo y aquí nos hemos topado con Sergio. Bueno, ¿quién es usted? Sí, bueno, soy Sergio Gómez Segura y soy secretario general de ERNE, de un sindicato de la Ertzaintza. Y supongo que eso significa también ser ertzaina, ¿no? Sí, claro, sí. Soy ertzaina de la 20 promoción. Cuando uno es del sindicato, ¿sigue patrullando por las calles o ya no? ¿Ya estás liberado? Pues bueno, a ratos. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia sí que volvimos ahí a trabajar a comisaría porque teníamos necesidad de gente, pero bueno, en principio mi labor normalmente es dedicarme a ir por las comisarías preguntando cuáles son las necesidades de los compañeros y luego estar en las mesas de negociación y diferentes ámbitos con, pues eso, con los jefes y con los políticos. Hace poco que has sido nombrado, digamos, secretario creo que es el sindicato mayoritario de la Ertzaintza, ¿no? Sí, somos el sindicato mayoritario con la mayor afiliación y fuera parte llevamos los 20 últimos años ganando las elecciones, sí. Oye, estamos... bueno, ¿dónde estamos? Explícanos tú dónde estamos. Sí, estamos en el Museo de las Víctimas del Terrorismo, un espacio que yo creo que es fundamental también que todo el mundo se acerque para que conozca la realidad de, pues eso, de la situación, que aquí viene de mucha gente, pues bueno, y también de los propios ertzainas también que han sido asesinados y que, bueno... que también ¿cuántos ertzainas han muerto víctimas del terrorismo? Pues bueno, han sido 15 compañeros y aparte ha habido todo el mundo, oye, éramos, por decirlo de alguna manera, con la organización terrorista ETA, todos éramos pues directamente posibles víctimas, porque ahí al final teníamos esa vinculación que al final teníamos estaban, por decirlo de alguna manera, en el punto de mira, hemos estado durante todos esos años. Aquí vemos la foto de Jorge. De Jorge, no sé. Sí, ¿quién Jorge es? Díaz Elorza. Jorge es el escolta de Fernando Buesa. De Fernando Buesa, eso es. Además ahí fue una cosa curiosa porque la Ertzaintza creo que le decía varias veces a Fernando Buesa que cambiara de recorrido, ¿no? O me lo estoy... Sí, no, eso al final lo que se comentaba era una ertzaina de la 13 promoción, ya estáis viendo ahí el número profesional y la placa de él también, pues bueno,
Fue uno de los compañeros asesinados, sí. Oye, cuando matan a un compañero, ¿qué siente uno? Pues una gran frustración. Nosotros también esa dificultad de no haberlo podido proteger, una rabia terrible también nosotros a nivel sindical, de no haber podido poner todos los medios o que los políticos pusieran todos los medios para poder protegernos. Y siempre en todos los compañeros fallecidos, todos los compañeros asesinados, que no hay que decir fallecidos porque en este caso han sido asesinados, al final hemos conseguido esas mejoras también a base de sangre, en esos coches blindados que teníamos, en esas medidas de autoprotección, en toda esa sangre que hemos pagado en estos compañeros. Oye, porque tú, a pesar de haber sido Ertzaina en tráfico, también tienes que hacer la autoprotección, es mirar tus coches. Sí, bueno, yo al final, toda la gente cuando salimos en protección ciudadana prácticamente. Yo he estado trabajando en protección ciudadana en Guipúzcoa 6 años, luego a posteriori sí que estuve en las unidades de tráfico, pero desde luego en su momento teníamos unas medidas de autoprotección y nos formaban en la propia academia. Eso es una de las cosas que seguimos echando mucho de menos, que la actual academia nos enseñe esa historia de cómo lo hemos pasado, qué es lo que teníamos que hacer y que la gente sea consciente de todo lo que hemos tenido que tener, vamos, a nuestras espaldas. Oye, ¿por qué habría que visitar este museo? Yo creo que al final lo que necesitamos es educación. Ha habido hace poco el acto de un compañero asesinado, Etxema Aguirre, en la esplanada del Guggenheim. Si se acuerda, por ejemplo, la gente fue el primer día que se iba a inaugurar y encontró estaban poniendo unas bombas y el compañero fue asesinado con unos tiros a quemarropa, y lo que hizo es eso, fue, como decimos nosotros, nuestros héroes ahí al final, porque trataron de defender ahí todo que podía haber sido una auténtica carnicería, y venir a este museo es una manera de recordar todo y de educar ahí a la gente para saber cuál ha sido la realidad que hemos tenido que vivir durante todos estos años. Lo decía muy bien un compañero en el acto que hemos tenido en el Guggenheim, que la sociedad que no recuerda está condenado a volver a repetir las mismas actitudes y las mismas problemáticas que tenía. Y nosotros, desde luego, que vemos fundamental que haya una educación para que todo el mundo sepa cuál era nuestra realidad y la realidad de la sociedad en estos años. Oye, lo he preguntado alguna vez, ¿cómo explicaríamos a una criatura, a un adolescente que fue ETA? Aunque aquí están todos los terrorismos un poco reflejados. Bueno, pues había gente, en su momento yo creo que ETA tenía un pensamiento unitario y quería que todo el mundo pensara igual que ellos. Aquí todo el mundo puede tener su visión de la vida, pero desde luego que ninguna ideología merece la pena matar absolutamente a nadie. Esa es la realidad que tenemos, y yo creo que querían convencer a la gente que su visión era la única correcta, y está claro que al final, gracias a toda la sociedad, a la policía y en su momento los políticos que tardaron mucho en estar a la altura, yo creo, pues conseguimos terminar con ETA. ¿Puede volver a repetirse el fenómeno del terrorismo aquí? Yo creo que, como te decía antes, el tema de la educación es fundamental para que no repitamos esta serie de actitudes totalitarias. Lo importante es que la gente quiera defender sus ideas, pero ahí al final, como lo tiene que hacer, a base de la palabra y tratar de convencer a la gente. Desde luego que cualquier tipo de violencia y cualquier tipo de lucha armada está totalmente fuera de cualquier sociedad sana. Oye, entiendo que en la Ertzaina hay gente de todo tipo de sensibilidades, ¿no? ¿Puede haber alguien que haya defendido o haya justificado los asesinatos de ETA? Nosotros históricamente, y yo creo que es conocido por todo el mundo, hemos tenido compañeros de las primeras promociones que de hecho eran miembros de la banda terrorista ETA. Y había gente que, llegado el momento, pues bueno, cada uno tiene su idea política, pero nosotros lo que siempre hemos defendido, que lo nuestro es una labor policial, y nosotros a nivel sindical, como ERNE, lo que te diría es eso. Nosotros somos totalmente ya políticos y lo que queremos es que la gente sea profesional, y en este caso, pues bueno, entiendo que si tu valor o tu mayor valor dentro de la policía es servir y proteger, eso tienen que ser tus bases para poder manejarte por la vida y en tu trabajo. Oye, ¿cómo se puede... quiero hablar del perdón. ¿Cómo se puede perdonar
para que no exista el rencor, digamos, porque una de las cosas que me ha parecido detectar en este museo es que no hay ningún resentimiento hacia nadie. ¿Cómo podemos hacer, o cómo crees tú que se puede evitar ese rencor de crear bandos de vencedores y vencidos? Yo lo veo complicado, ¿eh? Yo creo que es un tema muy personal. Al final, a mí me maravilla la gente, al final los testimonios de la gente que tiene un perdón directo, sincero. Para mí es complicado, ¿eh? Yo he visto compañeros ahí al final amenazados, ya te digo, no llevo tantos años, ya cuando llegué a la Ertzaintza ya eran, pues eso, los últimos años prácticamente del terrorismo de ETA, pero ya te digo que es complicado, ¿eh? No tengo yo, por decirlo de alguna manera, la herramienta para poder decirte cómo se haría, pero a mí ya te digo que me maravilla, ¿eh? Esa gente al final me parece una virtud superhumana, pero muy complicada. Oye, ¿has visto la película Maisabel? Sí. ¿Qué te ha parecido? Bueno, me parece una visión que a la gente le puede servir muy bien de una realidad, pero es su realidad, ¿eh? No sé si eso es extrapolable a todas las personas y a todas las situaciones. Me parece que todo el mundo también, lo mismo que una visita a todos estos museos, como el que se puede hacer también en Arkaute, el que tenemos en la Academia de Policía Vasca y Emergencias, yo creo que también es muy bueno de ver, porque todo lo que sea educación y los puntos de vista de esas personas me parece que es un tema muy positivo. Sergio, con la imagen de tu... Ay, se me traba. Compañero Jorge, nos despedimos. Gracias por tu testimonio, por tu tiempo y por tus palabras. Gracias a vosotros. El perdón sincero es algo poco habitual. El perdón de paso, el perdón de pega, es más usual. Deberíamos perdonar más y quizás primero a nosotros mismos. Con la idea de trabajar el perdón, acudo con Claudia al cine para ver Maisabel. Sabía demasiadas cosas de la película y me gusta ir virgen a la sala, pero dejarme llevar por esta historia me ha supuesto algo bueno, diría yo. Y no por la promoción que engrandece esta película, ¿no? Aquí veis imágenes de cómo se hizo, el making of de Maisabel. Y es que hace algunos años, cuando ETA asesinó a Gregorio Ordóñez, Julen de Madariaga, uno de los fundadores de ETA, muestra en la Enrico del Casco Viejo su malestar y disconformidad. Algunos de los jóvenes que estaban allí presentes afea su opinión y la frustración de Madariaga es pública, ¿no? Me pongo en contacto con él, con Julen de Madariaga, y por aquella época vivía junto al ayuntamiento y le invito a la visita. Se muestra reacio y después de muchos paseos por el campo volantín accede. Y así, un martes de otoño de 1995 en directo y con casi 2 horas que hablamos con Julen de Madariaga, pues de cómo se funda ETA, de por qué se funda y muchos aspectos de la banda armada, ¿no? Al tiempo recibí una carta, en aquella época no había ni móviles ni correos electrónicos, de una mujer cuyo marido, policía nacional, había sido asesinado con una bomba en presencia casi televisado de ella. Quedamos, hablamos y con toda la delicadeza y comprensión compartimos una visita juntos. Al poco recibí otra carta de otra mujer donde me relataba la muerte de su marido, miembro de ETA y asesinado por la banda en la entrada de la Plaza Nueva Bilbaína. La idea de juntar a esas 2 mujeres y compartir el mismo sentimiento era todo un reto, ¿no? Ahora veo con emoción el relato de una historia que nunca debió de ocurrir. Y cuando le digo a Claudia que hubo una época en la que casi todos los días se producía un asesinato, no da crédito y parece casi increíble que en este país donde vivimos ocurriera esto. En esta película que veis, Maisabel, ver cómo víctima y victimario van juntos en el mismo coche al homenaje del asesinado es una lección de perdón. Perdón sincero y real, del que muchos deberíamos de aprender. No os quiero hablar de la película, pero os pido que vayáis a verla, ¿no? Os pido que podamos reflexionar sobre el perdón, aunque con él podremos superar muchas de las diferencias que tenemos con las personas que nos rodean. Porque por muchas diferencias que podamos tener, siempre hay más cosas que nos unen de las que nos separan. Y Maisabel es una de ellas. De un proceso colectivo, se trata de algo personal y yo me he encargado de diseñar unos encuentros para las personas que los quieran solicitar, nada más. ¿Vas a participar en encuentros con etarras?
¿Por qué te metes en esto? Que no me meto en nada, que me salgo. Recordamos hoy a todas las víctimas del terrorismo, sin excepción. Parece buena mujer. ¿Quieres recordarme lo imbécil que era? No puedes actuar tú solo como te dé la gana. Yo maté a 4 personas por esa puta organización en la que tú estuviste un mes, así que a mí no me hables de traición. Fuera del colectivo hace frío, Ivonne. Todo va a estar bien, tranquila. Que es una pantomima más, otra más. Juan Mario hubiera hablado hasta con los que lo mataron, si lo sabes mejor que nadie. ¿Pero qué te pasa? Luis se ha encontrado con Maixaver y yo también voy a hacerlo, ama. No representa a nadie. ¿Cuántos arrepentidos hay ahí dentro? 10. A partir de hoy, esta efeméride nos recordará lo que ha ocurrido y lo que jamás debería volver a ocurrir. Hola, soy Paco Góngora, periodista jubilado del Correo. Mando un saludo a los amigos de La Visita. ETA ha decidido dejar de matar. Voy a volver al pueblo. Al volver del pago ETA he visto luz en casa de esos. Lo que nos faltaba, ser víctimas de las víctimas. Micholi, por favor, no remuevas. Ahora hay paz. Lo mejor será que olvidemos. Queremos notificarle que usted, su familia y todos sus bienes son objetivo operativo de ETA. ¿Qué quieres? Decirte que lo siento. Que no te saludo porque me traería problemas. Pero que si te veo por la calle, que sepas que te estoy saludando con el pensamiento. Todos somos parte de esa historia, ma. Lama y tú estáis metidos en un agujero y os está comiendo la pena. Y yo no quiero. Era una buena persona y un padre de familia. Era un opresor. Necesito a alguien que me busque en contacto con ETA. José Mari no está en ETA. ¿Qué va a estar? ¡Es José Mari! ¿Qué estás diciendo, hijo? ¿Qué quieres? ¿Que me quede en casa? ¿Y quién va a luchar por este país? ¿Tú? ¿El Aita? ¿Quién hostias? Yo no he educado a mi hijo para que mate. Matan y les matan. La policía está mintiendo. El Estado español está mintiendo. ¡Mentirosos de mierda! ¡Fachos asquerosos! ¡Me lo van a matar! ¿Y si es él el que hace daño a los demás? Soy su madre. Siempre lo seré. Pase lo que pase. Quítate las dudas y los remordimientos de la cabeza, miren. Esta lucha nuestra son la lucha justa de un pueblo en su legítima aspiración a decidir su destino. Es la lucha de David contra Goliat. ¿Tú crees que Goliat, con su tricornio en la cabeza y sus torturadores, van a mover un dedo en favor de nuestra identidad? ¿Quién rezará a Dios en euskera? ¿Quién le cantará en euskera? Ya te respondo. Nadie. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! La loca quiere saber. Pues seguimos en el museo, o mejor dicho, en el centro de víctimas del terrorismo, y en esta ocasión estamos con Paco Góngora. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿quién es Paco? A ver, explícanos y sitúanos a los espectadores de La Visita. Bueno, yo soy un vizcaíno que vino en el año 84 a Vitoria y desde entonces toda mi labor profesional pues la he hecho en esta ciudad, en el periódico El Correo y en la edición local. Y estos temas de terrorismo pues me tocaban de manera un poco tangencial, ¿no? Acompañando a algunos compañeros que hacían los seguimientos, pero vamos, no he estado vinculado directamente pues, con la información política y la información sobre los atentados. Bueno, pero desde el punto de vista local entiendo, ¿cómo se recibe en Vitoria la creación de un espacio como este? Pues yo creo que Vitoria es una ciudad que tiene mucha historia y puede recoger perfectamente lo que es este memorial de víctimas. Aparte que el lugar elegido, que es lo que era el antiguo Banco de España, antiguamente también fue un teatro y que estaba vinculado al convento de San Francisco, que ha sido uno de los edificios más importantes de la historia de la ciudad, e incluso también al hospital de Santiago,
Todo esto le da un plus de dignidad, porque es un edificio que está en medio de las visitas turísticas, porque coge lo más hermoso del ensanche, ¿no?, que es la Plaza de España, los arquillos y el casco viejo al fondo, ¿no? O sea que realmente yo creo que se ha cogido bien, porque además supone la restauración de toda una zona de la ciudad que se ha hecho bastante bien. Oye, ¿realmente ser periodista en la época del plomo era peligroso? Mira, cada uno puede contar las experiencias que ha tenido. Yo ya te he dicho que no hice un seguimiento profesional del terrorismo, pero me tocó en determinados momentos pues hacer informaciones relacionadas con atentados, ¿no? Y el último que estuve fue a las 3 de la madrugada, te llama, estás en la cama, te llama tu jefe y te dice: Paco, vete inmediatamente a Villarreal, que acaban de volar el cuartel de la Guardia Civil. Y claro, el sobresalto, la sensación de angustia y las consecuencias que puede tener ese atentado, que todavía no lo sabes, porque dices, han volado el cuartel de la Guardia Civil, ya sabemos que hubo víctimas, y te acompaña en esa acción normal, ¿no?, de seguimiento de un periodista. O cuando yo empezaba, que empecé en Bilbao, me acuerdo perfectamente un atentado terrible que hubo en Santutxu, en un garaje, y aparecieron muertos. Bueno, yo los vi, porque además entonces el seguimiento se hacía de otra manera y la policía te permitía entrar casi hasta donde estaban los cadáveres, ¿no? Y había a 2 policías nacionales que estaban... ¿Eso fue detrás del Colegio Berriochoa, eso me estás hablando? Puede ser, sí. En los años 81, sí, 82, sí. Por ahí. 82, sí, sí. Y sobre todo una mujer embarazada, que era la mujer de uno de los policías, estaba allí, yacía muerta, y aquello, pues, bueno, te revuelve las tripas, te revuelve todo. Escuchando y estando aquí en este museo a uno, ¿es bueno olvidar o hay que recordar? Hay que recordar, es muy importante recordar, no se puede olvidar. Pero yo creo que aparte de recordar, la memoria es muy importante, lo que hay que es conocer. Para no ser manipulado por nadie, el conocimiento, y los historiadores en eso tienen una función esencial, no dejarse llevar por una parte de una ideología, de un partido, de un grupo social, sino que sean los profesionales los que hablen de hechos. Y creo que la gran aportación del memorial es precisamente que son hechos, son circunstancias que se explican perfectamente y con una profesionalidad y una capacidad divulgativa muy bien terminada. Oye, te lo he preguntado antes, pero me gustaría que aquí delante de las cámaras me lo diga. Aquí están representados un poco todos los víctimas de todos los terrorismos, de Grapo, de Gal, del yihadista, pero quizás lo que más nos llega aquí a nosotros aquí es el de ETA. ¿Cómo le explicamos a un adolescente qué es o qué fue ETA? Pues yo creo que lo mejor es explicarlo desde el punto de vista personal. O sea, lo que es la experiencia de una persona que con 13 años o con 12 años, cuando estaba en el instituto, empezó a oír hablar del Consejo de Burgos, de los condenados a muerte en el Consejo de Burgos, y que en el año 2011 pues vio cómo caía ETA. Y en ese intermedio muchísimas víctimas, muchísimas situaciones incomprensibles. Al principio parece que puedes entenderlo cuando ETA decía que luchaba contra la dictadura, pero luego no se entiende nada, ¿no? No se entiende nada, y al joven hay que recordarle que esto puede pasar, que puede volver a suceder, y que tenemos que aprender de lo que ha ocurrido. Oye, ¿por qué habría por qué se puede venir a visitar este museo? Sí, hay muchas razones para visitarlo. Yo creo que desde el punto de vista pedagógico, divulgativo, técnico,
y con las últimas tecnologías de cine, de vídeo, sonidos, los documentales que hay, los testimonios. O sea, yo creo que te da una visión muy real del dolor, del sufrimiento y de todo lo que supone el terrorismo, ¿no? Y de esa enfermedad que hemos tenido los vascos, por llamarlo de una forma, enfermedad, porque está claro que sin el apoyo social que una gran parte de la sociedad vasca ha dado al terrorismo, esto no hubiera ocurrido. Oye, ¿por qué precisamente alguien se pregunta por qué ese apoyo tenía por parte de la sociedad esta banda terrorista? Es que es un tema que desde el punto de vista ético tiene que doler, ¿eh? Pero ha ocurrido, o sea, ocurre, y ocurre en la historia de las sociedades. ¿Por qué el pueblo alemán apoyó a Hitler? ¿Por qué el pueblo italiano apoyó a Mussolini? ¿Por qué esta sociedad ha estado abrazando a ETA? Y lo ha hecho, ¿eh? Lo ha hecho. Oye, sé que aquí en Vitoria, donde nos encontramos, un punto de inflexión para la sociedad vitoriana fue el asesinato de Fernando Buesa y de su escolta Jorge, ¿no? Sí. Sí, porque mira, al final Vitoria es una ciudad pequeña en la que todos nos conocemos. Yo conocía personalmente a Fernando Buesa, no conocía a Jorge, pero conozco a su familia, y la verdad es que te rompe, y yo creo que realmente para esta ciudad, aparte de lo que ocurrió con Blanco, el asesinato de Fernando y de Jorge fue un punto y aparte. Quiero agradecerte, como digo, tu tiempo y la delicadeza con que recibo tus palabras, y además qué bien explicadas están. Paco, muchas gracias por acompañarnos en esta visita al Museo de Víctimas del Terrorismo. Gracias a ti y a tu programa. Cuando la pena cae sobre mí, el mundo deja ya de existir. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos para encontrar la niña que fui y algo de todo lo que perdí. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azar. Cada momento era especial, días de prisas, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Bueno, pues os dejamos con unas imágenes para incitaros a que vengáis y visitéis este museo. Raúl, gracias por explicárnoslo tan bien y por incitarnos precisamente con tus palabras, que además he de confesarte que transmiten una serenidad y no hay ningún revanchismo en esta muestra. Exactamente, así es. Muchas gracias, Raúl. Gracias a vosotros.
soy Aitor Miñambres Amézaga y mando un saludo a los amigos de La Visita. Hola, soy Aitor Miñambres Amézaga y quiero felicitar La Visita por sus más de 26 años ininterrumpidos. Hola, soy Emiliano y mando un saludo a todos los amigos de La Visita. Soy Enrique Florit, me llaman Sócrates y mando un saludo muy cordial a los amigos de La Visita. Quiero felicitar a todos los televidentes de La Visita por los 27 años cumplidos. Bueno, pues hasta aquí nuestra visita en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Estamos en Vitoria y viva los novios, porque veo que aquí hay una boda, no sé si que veáis, ¿sabéis bien? Bueno, este es el precioso edificio del que hemos salido. ¡Viva los novios! Como digo, con el agradecimiento a todo el equipo de personas que hace posible esta historia, a esta idea, a este proyecto que ya es una realidad, en el que es altamente recomendable. Creo que todos deberíamos pasar aquí un poco, porque a veces recordar la memoria para que no volvamos a repetir los mismos errores creo que va a ser bueno. Y sobre todo hay una palabra que a mí me gusta mucho también, que es la palabra perdón. Hay que saber perdonar. Todos, absolutamente todos, cometemos errores y muchas veces el saber perdonarlos nos va a ayudar a entender las cosas. Y otra de las cosas importantes, yo creo que he aprendido aquí, es a no dejarnos atrapar por el odio, porque si nos envolvemos en el odio, al final lo que nos va a ocurrir también es que vamos a ser víctimas también, doble víctima. Agarrarnos al perdón y desprendernos el odio nos va a permitir seguir caminando, seguir viviendo, y con esa especie de mensaje positivo, optimista y vital que creo que intento compartir con todos aquellos que durante estos más de 28 años nos seguís, y con el agradecimiento a las personas y fundamentalmente a Iñaki García Uribe, sin el cual no hubiéramos podido hacer este reportaje. Gracias, Iñaki, y gracias también una semana más a todas aquellas personas que hacéis posible La Visita. Hasta la semana que viene. La alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.